Carlos, bienvenido. El placer también es para mí poder compartir contigo este tiempo. Muy bien, y estuvimos iniciando pues una serie del mensaje de las iglesias, ¿verdad? El lunes pasado y vamos a continuar con la iglesia que nos toca, ¿verdad? Mensaje a Esmirna. Sí, recordemos que el propósito de todo esto es encontrar en nosotros mismos la verdad de cómo estamos espiritualmente. Nosotros, la iglesia en la que estamos. ¿Por qué? Porque si no, no tiene otro sentido. Solamente el consejo o el saber algo más por el mero hecho de saber, acumular conocimiento, no vale nada si no fuese que podríamos aplicarlo a nuestra propia vida. Entonces, hoy vamos con el segundo de los mensajes a las iglesias del Apocalipsis, en la iglesia de Esmirna. Apocalipsis, si puedes leer, por favor, capítulo 2, versículo 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bien, la Esmirna estaba a unos 40, 50 kilómetros al norte de Éfeso. Era toda una ruta que hacían los apóstoles en esa época, y entonces en esa ruta siempre estaba Éfeso y unos 40, 50 kilómetros al norte estaba Esmirna. Esto es, recordemos, esto es Asia Menor, lo que actualmente es Turquía. De hecho, la ciudad todavía existe con el nombre de Esmirna. Algo así. No ha cambiado mucho, ¿verdad? No sé turco, pero existe. Esta ciudad fue fundada por griegos eolios, y más tarde participó de lo que era el reino de los jónicos, ¿no? Esmirna era una de las 7 ciudades que se tuvo la pretensión de ser la cuna de Homero, el poeta, ¿no? O sea que vemos que era una ciudad que quizás culturalmente también era importante. Actualmente se considera que el nombre de Esmirna deriva de la diosa Samorna de Anatolia. Anatolia, lo que hoy es Turquía, la Turquía asiática, recordemos que hay una parte de Turquía que pertenece a Europa, separada por el Bósforo, y el estrecho de los Dardanelos, está separada de Turquía, la Turquía asiática. La Turquía asiática está en algo que se llama la península de Anatolia. Entonces, en ese lugar, que es el Asia Menor, la península de Anatolia, lo que culturalmente tenían era la adoración a la diosa Samorna, y hay algunos que dicen que de ahí deriva el nombre de Esmirna. Por otra parte, tenían un culto muy importante a uno de los dioses más conocidos de la antigüedad, que era el dios Baco, conocido como el dios del vino, pero en sí era el dios del placer. Entonces, y era un centro comercial muy importante, históricamente era un centro comercial muy importante de Asia Menor, porque se encontraba en la ruta directa del comercio entre la India y Persia, lo que venía desde la India y de la Persia, hacia el Imperio Romano. Entonces, obviamente esto hacía que la ciudad fuese una ciudad pujante, económicamente pudiente, rica, a pesar de algo que vamos a ver más adelante.
Y tenía, como todas las ciudades del Asia Menor, tenía una población judía importante, pero parece que no eran judíos que fuesen muy devotos de la religión judía, que estuviesen pegados a la religión judía. Parece que estos judíos habían descuidado bastante su fe, su religiosidad, por así decirlo. Ahora, esta ciudad fue destruida en el siglo VI a.C. y fue un lugar de poca importancia por un tiempo, esto lo cuenta la historia secular, hasta que Alejandro Magno la volvió a reconstruir y la reubicó en el lugar ideal, que es el lugar que hoy tiene, ¿no? Ordenó su reconstrucción. La reconstrucción no la hizo directamente Alejandro Magno, sino uno de sus generales que se llamaba Lisímaco, pero siguiendo los planos y los planes que tenía Alejandro Magno para esta ciudad. Y después, a partir de ahí, esta ciudad creció rápidamente y llegó a ser una de las ciudades más importantes de Asia Menor. En el 133 a.C., Esmirna pasó a formar parte de la provincia romana de Asia y durante el periodo imperial fue uno de los centros más fuertes del culto al emperador en el Asia Menor. Recordemos que al emperador se le llamaba César que significa señor. La traducción en sí era Curios o Quirios, y lo que todo el mundo tenía que tener una adoración a César. Adoración, César es el Curios, decían, o Quirios, según como lo traduzcan algunos. Entonces, la ciudad con más adoración al César en esa época del Asia Menor era Esmirna. Tiene un parecido bastante a Éfeso, ¿verdad? Con todas las características, como una ciudad estratégica también, ¿verdad? También, exacto. Sí, yo creo que también por estar en medio de la zona de comercio, recordemos que los romanos, el Imperio Romano, una de las características que hizo fue construir muchas carreteras en su imperio para favorecer el comercio y también para favorecer el paso de sus tropas. Y bueno, hoy en día también construir carreteras es la forma de vertebrar un estado. Entonces, los romanos fueron pioneros en eso. Y ahí había una ruta del comercio y eso era importante. En esta ciudad de Esmirna, a fines del siglo I, ya existía una iglesia importante, como lo demuestra la carta, lo que hemos leído de Apocalipsis. Y por esa época, la vida espiritual de esta iglesia debió haber sido muy buena, porque la carta, a diferencia de otras cartas del Apocalipsis, esta carta no contiene ninguna reprensión hacia la iglesia de Filadelfia. No dice como dicen otras, pero tengo contra ti. Es la única, creo, ¿verdad? Sí, es la única que no tiene. Creo que esta y la de Filadelfia. Todas las otras 5 recibieron algún tipo de censura de parte de Dios, algún tipo de reprensión. Ahora, Éfeso y Esmirna se parecían en que ambas ciudades eran importantes centros de culto en el Asia Menor. En el año 26, después de Cristo, durante el reinado de Tiberio César, Esmirna se erigió un templo en honor del emperador, de Tiberio César, obviamente. Y una vez al año todos los ciudadanos, a excepción de los judíos, menos los judíos, todos los ciudadanos tenían la obligación de reconocer públicamente que César era el Curios o Quirios, el Señor. Estaban obligados. Algo a lo que los verdaderos cristianos se negaban, puesto que obviamente los cristianos confesamos que Jesucristo es el Señor. La iglesia de Esmirna podría tener origen en el esfuerzo misionero de Pablo, que pasó, recordemos, unos años en Éfeso, y como estaba relativamente cerca, probablemente, no hay a ciencia cierta, pero probablemente haya sido parte de su esfuerzo misionero, haya surgido la iglesia de Esmirna.
También esta iglesia o esta ciudad fue conocida en el cristianismo primitivo por Policarpo, uno de los padres de la iglesia, un discípulo del apóstol Juan, discípulo directo de Juan. Recordemos que Juan salió de Patmos después de estar muchos años preso en Patmos. Patmos estaba casi enfrente de Éfeso. La isla de Patmos, sí. La isla de Patmos. Y bueno, Policarpo, su discípulo directo, fue el obispo de la iglesia de Esmirna durante muchos años y fueron entregados por algunos de los judíos a las autoridades romanas en el año 155 después de Cristo. Ahora, la historia nos cuenta que Policarpo fue fiel hasta la muerte, porque, claro, dentro de todas las cosas que estaban obligados era a decir César es el Señor. Y Policarpo dijo, a mis 86 años, creo que tenía 85, 86 cuando lo ejecutaron, dijo, después de servir al Señor toda mi vida, yo no voy a confesar al César, yo confieso que Jesucristo es el Señor, y por ese motivo fue ejecutado. Así que, para que no veamos lo que significaba. Y esto tiene que ver con parte de lo que dice, lo vamos a estudiar. Fidelidad. Exacto. Después de esto, la ciudad fue destruida varias veces por terremotos, guerras, pero a causa de la ubicación estratégica que tenía, en una bahía protegida, siempre se recuperaba, siempre la volvían a levantar. Su ubicación era estratégica. Hoy, con el nombre de Izmir, es la tercera ciudad de Turquía. Ankara, Estambul, Izmir. Lee por favor Apocalipsis 2:8. Vamos a ir en la medida que podamos y esperemos que el tiempo nos alcance, versículo por versículo. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Como hemos visto la semana pasada en la carta a los Efesios, y que se repetirá en todas las cartas, el hecho de que el mensaje va dirigido al ángel. La palabra ángel significa mensajero. Pero el mensajero no va a darse un mensaje a sí mismo, o un mensajero, otro mensajero, no. Esto significa que, como dijimos la semana pasada, esto era hacia el pastor, obispo o líder espiritual, responsable del liderazgo espiritual de la congregación, que recordemos había una sola congregación por ciudad. No era que había varias, en ese entonces no habían varias denominaciones, cada denominación con varias iglesias en cada barrio, no, había una sola. Entonces había un líder, y ese líder, como vimos que fue Policarpo en un momento, a él era dirigido el mensaje. Así que, y el mensaje, o sea, el mensajero, mejor dicho, o sea, el Señor, se presenta a sí mismo en esta carta como el postrero y el primero. El primero y el postrero. Sí, el postrero y el primero postrero. Es una afirmación que coincide con lo que él mismo, el Señor mismo, utilizó acerca de sí. Por ejemplo, Apocalipsis 1:8. Si lo tienes por ahí cerquita. Sí, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. O sea, ahí ratifica lo que él dice. En el versículo 11, por favor. Dice que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Exacto. O sea, vuelve a repetir eso. Esto hace referencia a que Dios es antes que todo. Sí. Recordemos, Dios es antes que todo, que Él no fue creado, antes de que nada exista, existía Él. Es muy importante porque, claro, aquí en esta afirmación, el alfa y el omega, el principio y el fin, nos refleja verdades absolutas muy importantes que Jesús mismo hace sobre Él. No es algo que se invente una denominación o alguien. Y es que es antes que todo, y que nada existía antes que Él, y que Él existirá cuando nada llegue a existir.
Él está después de que todo. El alfa y el omega. Exacto. Hablar de la eternidad del Señor, hay una eternidad pasada y una eternidad futura, o sea, Él es eterno. Recordemos que en Éxodo 3 se le presentó a Moisés y se presentó a sí mismo como yo soy el que soy. Tú eres de matemático, pero los que son de letras saben que el yo soy el que soy está hablando de un presente continuo. Una forma permanente y continua de decir que yo soy el desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Yo soy el que fui, el que soy y el que seré. Son formas de hablar de su eternidad. Por otra parte, hay algo muy significativo y es que Jesucristo es el que se presenta como tal, no Dios Padre. ¿Qué significa esto? Esto concuerda con lo que dice en Génesis cuando dice hagamos y cuando se lo nombra plural y habla de Elohim. Elohim no se traduce como los dioses porque el Señor no es politeísta, es una persona, Dios. Es el dioses se traduce. Elohim se traduce algo así como el dioses. Yo sé que está dentro de nuestra mentalidad, es difícil entenderlo, pero esta conjugación verbal de hagamos habla de más de una persona, un solo Dios, tres personas. Y en el libro de Juan, cuando dice que en el principio era el Verbo, nos habla nuevamente que Jesús estaba junto con Dios el Padre y se encontraban juntos en el principio de la eternidad pasada. Y aquí tenemos por lo menos, tenemos que hacer, si entramos a escarbar un poquito más, pero por falta de tiempo no lo vamos a hacer, vamos a encontrar también al Espíritu Santo. Pero aquí ya a simple vista tenemos dos de las personas de la Trinidad. Y si buscamos, vamos a encontrar la tercera. Un claro ejemplo, Juan capítulo 17, si lo tienes por ahí, y estos ejemplos nos van a servir a entenderlo, la profundidad de lo que el Señor quiso mostrar cuando Él dijo, yo soy el que soy, o soy el alfa y el omega, el principio y el fin. 17:5. Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Lo aclara. Lo aclara bien. Y resulta que aclara dos cosas. El tiempo, el momento, o sea, antes que el mundo fuese, antes de que todo exista, ahí estaba Jesucristo junto al Padre y con la misma gloria que el Padre, en un mismo nivel de igualdad. Así es. El versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación. O sea, vuelve a incidir en lo mismo. Por eso hay un principio, aquellos que les gusta estudiar la Biblia se interpreta a sí mismo. La Biblia, al principio hemos hablado de la parte histórica, geográfica histórica, y podemos hablar de la arqueología, que son ciencias que ayudan a entender algunas cosas. Pero lo que es interpretar la Biblia, el principal principio es que la Biblia se interpreta a sí misma. Vamos a algunas palabras del apóstol Pablo muy importantes en 1 Corintios capítulo 15, porque nos sigue aclarando cosas al respecto. El versículo 14 al 17. 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 al 17. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también
los que durmieron en Cristo perecieron. Bien, hasta aquí, hasta ahora habíamos hablado de la eternidad pasada, cómo la Biblia nos confirmaba la eternidad pasada del Alfa y el Omega. Ahora nos habla de la eternidad futura, en algo principal, que es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Que si no creemos en la resurrección de Jesucristo, es en vano el Evangelio, es en vano creer, es en vano todo. Digamos que un cimiento fuerte del Evangelio es la resurrección. La resurrección. Por eso Jesús es eternidad pasada y eternidad futura. Si no hubiese resucitado, no podría serlo. Vamos a Apocalipsis 2, versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bien, muy importante. Hay una característica de Dios. Dios tiene 3 características. Es omnipresente, que está en todos lados; omnipotente, que es todopoderoso; y omnisciente, que todo lo sabe. Todo conocimiento. Todo lo conoce, hasta lo profundo de nuestros pensamientos, hasta lo profundo de nuestros corazones, Él lo sabe. Por lo tanto, cuando Él dice, yo conozco tus obras, está mostrando que precisamente delante de Dios no hay nada oculto. Escarba lo más profundo, ¿verdad? Escarba lo más profundo. Es más, ve lo que otros no ven. De repente hay gente que dice, nadie ve el esfuerzo que yo hago, nadie fue mi esfuerzo en servir, nadie ve mi fidelidad. Quiero decirte que quizás yo soy pastor hace muchos años y reconozco que hay cosas que no veo. Reconozco que los pastores quizás a veces nos equivocamos y hay cosas que no vemos, pero Dios sí lo ve. Dios ve tu fidelidad, Dios ve tu esfuerzo, Dios ve que tú las cosas las haces no para que te vea el hombre, sino para que te vea Dios. Y aquí dice, yo conozco tus obras. Qué importante, ¿no? Sí, es bastante importante. Dice, y tu tribulación. La omnisciencia de Dios la podemos definir como la capacidad de tener un conocimiento pleno, total, de saberlo todo. A diferencia del ser humano, que es creado, tú y yo somos seres humanos, como todos, que somos creados, entonces tenemos un conocimiento limitado. En cambio, Él tiene un conocimiento, a ver, ¿cómo lo podemos decir? Intuitivo. ¿Qué significa? Nosotros el conocimiento lo tenemos en base a la información que recibimos y en base a esa información aprendemos y ahí tenemos ese conocimiento. Dios no tiene un conocimiento porque Él no aprende de nada ni de nadie. Porque Él todo lo sabe. Exacto. Hay una diferencia. Es innato el conocimiento, no es aprendido. Y a su vez este conocimiento es simultáneo. ¿Qué significa? Él ve las cosas en su totalidad. Nosotros la vemos en forma seccionada en función del conocimiento y del tiempo en que recibimos ese conocimiento. El Señor lo ve la película completa. Hay un ejemplo que me gustaría mencionar, si me permites. Adelante. Que es el profeta cuando va a ungir a David, ¿verdad? Ahí claramente Dios le dice, mira, yo no veo lo que ve el hombre, porque el hombre ve lo que es la apariencia. Exacto. Y se lo dice muy claro porque el profeta se equivoca, dice, este es y lo va a ungir. Y realmente por ver la apariencia. El hombre lo que hace es ver, caemos en el error de ver la apariencia muchas veces, pero Dios no ve eso. Y el conocimiento que Dios tiene es un conocimiento que no está sujeto a errores. Nuestro conocimiento y nuestra percepción de las cosas, debido a nuestra incapacidad, está sujeta a errores. Dios no. Por lo tanto, es infalible. Y es infinito, no es parcial. Nosotros tenemos un conocimiento parcial porque estamos sujetos a tiempo y espacio. Dios no. Dios, como es eterno, sí, no está sujeto a tiempo y espacio. ¿Somos tan limitados? Exacto, tú lo definiste de la manera. Nosotros somos limitados. Dios no está limitado ni a tiempo ni a espacio. Su conocimiento, por lo tanto, podemos decir que es exhaustivo,
de todas las cosas y de todas las personas en todo tiempo y en todo momento. Vamos al Salmo, si tienes por ahí, Salmo 147. Vamos a ver un par de ejemplos. Hay muchos en la Biblia, pero he tomado algunos como para que veamos y comprobemos la mayor prueba del algodón que tiene la Biblia, que es la Biblia se interpreta a sí misma. Salmo 147. Versículo 5. Versículo 5. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Ahí está. Tú y yo, entendimiento finito, el infinito. Isaías 40, 13, 14. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Hace la pregunta. Claro, es una pregunta retórica. Sí. Versículo 14. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién? 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 Exacto. Entonces, dos versículos más. ¿Me permites? Tú ve buscando 1 Juan 3:20, mientras yo leo Mateo 6:8. Mateo 6:8 dice así: no os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El conocimiento de Dios es antes de que nosotros abramos la boca, Sí. porque Él ve, Él sabe todo lo que está en el corazón. 1 Juan 3:20. 1 Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. No hay mucho más que agregar. Ya no, yo creo que está muy claro. Por lo tanto, podemos concluir en este tema que la omnisciencia de Dios es parte de su ser. No que adquiere, sino que es parte. Como Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, también podría agregar, yo soy omnisciente. Los atributos de Dios. Es un atributo, es parte de Él. Por esto mismo, Él sabe todas nuestras obras, todo lo que hacemos y lo que no hacemos y deberíamos hacer, cuidado, y que tal vez otros no ven o no quieren ver, pero a Dios nada se le escapa. Hay un versículo que dice, Dios no puede ser burlado ni engañado, ¿verdad? Exacto, eso lo enseñó el apóstol Pablo. En cuanto a la tribulación, porque dice, y tu tribulación, porque dice, yo conozco tus obras, coma, y tu tribulación. No hay muchos detalles que se conozcan específicamente acerca de la historia de la iglesia de Esmirna, aparte de los datos que se dan en el libro de Apocalipsis. A diferencia, por ejemplo, de Éfeso, que teníamos referencias de la carta a los Efesios y del libro Hechos de los Apóstoles. Pero aquí no tenemos. Sin embargo, de estas palabras, de lo que hemos leído y de lo que dice la historia secular, se puede deducir que fue una iglesia fiel durante un periodo de persecución. Recordemos que también Policarpo, que lo que hemos hablado, el obispo de esta iglesia, fue perseguido y fue llevado y ejecutado por no negar al Señor. Es muy probable que haya sido el tiempo de mayor persecución que jamás haya conocido la iglesia de Cristo. En los 3 primeros siglos de la iglesia cristiana, lo hemos visto cuando vimos Mateo 24, hubieron 10 persecuciones del Imperio Romano de distinta intensidad, pero fueron 10 persecuciones que el Imperio Romano desató. La de Domiciano dicen que fue la peor de todas. Satanás desató un violento ataque contra esta iglesia en un esfuerzo por destruirla, porque se dio cuenta que la iglesia, y así sucede hoy en día, una buena iglesia con una doctrina apostólica como corresponde y que sea fiel en la predicación del evangelio, se convirtió en una amenaza para el reino de Satanás. Y así las iglesias, una verdadera iglesia
que predique el Evangelio como tiene que ser, es una amenaza para el reino de las tinieblas y Satanás se va a levantar en contra de esa iglesia. Es inevitable. Es algo que ocurrió, ocurre y ocurrirá. Ahora, si una iglesia nunca se encuentra con este tipo de persecuciones o este tipo de enfrentamientos espirituales, quiero decir que tendría que rever si verdaderamente está cumpliendo su rol de ser sal y luz en esta tierra. Exacto, hay que evaluarse, ¿verdad? Porque si mi iglesia, si donde yo estoy, o yo como iglesia, no tengo ningún tipo de oposición, si todo va muy bien, pues hay que, bueno, por un tiempo puede ser que sí, pero si todo va muy bien, y yo escuché las palabras de un pastor en una ocasión que decía, muy bien, tienes dificultades, pues vas por buen camino, ahí claro, sí. Es que hay mucha gente que dice, no, ¿cómo puede ser que pasemos lo que estamos pasando? ¿Y Policarpo qué? Por hablar de aquel que hemos hablado hoy solamente. Entonces, él fue perseguido y Jesús dijo, con respecto a la tribulación y a las persecuciones, él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Y Jesucristo dijo en un versículo, si con el árbol verde, hablando de sí mismo, hicieron estas cosas, que fue enjuiciado, perseguido, todo azotado. Lo que hicieron, ¿cuánto más harán con vosotros, ramas secas? Entonces tenemos que entender, y por favor, abrir los ojos y despertar de la comodidad de un evangelio que tiene adormecido y entontecido a algunos, de que no hay que pasar tribulación, de que los momentos de dificultad los tenemos que pasar todo. Es más, es parte de nuestro desarrollo, del desarrollo de nuestra fe, es pasar momentos difíciles y aprender a confiar en el Señor y desarrollar nuestra relación con Dios y de conocer a Dios cómo actúa en medio de esa dificultad. Es que es necesario y muy importante porque así somos probados también. Exacto. Debemos recordar, como ya vimos en la serie que hemos hecho acerca de los últimos tiempos, que el Señor les enseñó a sus discípulos acerca de las persecuciones y tribulaciones que sus seguidores, o sea, sus discípulos, iban a tener que vivir. Son palabras de Jesús, no mías. Y vivieron, si hablamos de los discípulos que estuvieron con Jesús, podemos ver la muerte de cada uno de ellos. Exacto. Los 3 primeros siglos de la Iglesia, 10 grandes persecuciones por parte del Imperio Romano. Solamente los 10 primeros siglos. Recordemos que eso implicaba que los llevaban al circo romano, los mataban, los prendían fuego, los crucificaban boca abajo, los aserraban, eran comidos por las fieras en el circo romano. Todo eso sucedía. Recordemos que Nerón lo que hizo, que fue quemar Roma y echarle la culpa a los cristianos. Entonces, ese tipo de cosas, lamentablemente, están. Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 36, donde vamos a ver algo muy importante, porque si bien aquí habla de lo que tuvieron que padecer por su fe en el Antiguo Testamento, porque esto habla del Antiguo Testamento, también nos vale para entender cómo viviremos aquellos que queremos vivir por fe hoy. Hebreos capítulo 11, versículo 36. Y 37. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Recordemos, está hablando de la lista de los héroes de la fe del Antiguo Testamento y que por esa fe vivieron este tipo de cosas. Nosotros también nos toca nuestra parte. Así es, y eso me hace recordar también un poco el ejemplo de Pablo. Ya cuando Pablo estuvo en sus últimos días también decía, sí, yo
ya tenía recorrido Pablo y había sufrido, él daba su ejemplo y decía, he acabado la carrera, he sufrido 40 azotes menos uno, creo que dijo. Sí, era la manera de decir 39 porque se estimaba que había que dar se estimaba que 40 azotes era el límite antes de una persona poder morir, entonces le daban 39 para no matarlo, y no cometer asesinato. Era las costumbres. Seguimos, dice, porque después de decir, yo conozco tus obras y tu tribulación, sigue diciendo, y tu pobreza, pero tú eres rico. Qué contraste, ¿no? Sí, que tu pobreza, pero tú eres rico. Es contradictorio. Y esto me hace recordar también, hay otra iglesia donde dice lo contrario, ¿verdad? Tú piensas que eres rico, pero eres pobre. Eres pobre. Exacto. Muchas veces nos equivocamos en los conceptos y el Señor nos ayuda a entenderlos. Ahora, la palabra pobreza, en el original griego, que es el idioma en que se fue escrito el Nuevo Testamento, es la palabra, es difícil porque no sé griego, es chotesia, que significa algo así como pobreza, mendicidad, indigencia. No está hablando de una pobreza figurada, sino una pobreza económica explícita. Y es curioso porque estamos hablando de una ciudad que es económicamente rica. Eso, precisamente ese es el contraste. En medio de sería, para hacer una equiparación con el día de hoy, una ciudad o un país al cual tú te mudas porque tiene posibilidades, pero resulta que ahí tú eres el pobre. Vas a Suiza, en un lugar económicamente muy bien, montas tu iglesia, pero estás en la miseria. En la miseria. Los creyentes en Esmirna eran pobres económicamente, pero a la vez ricos. Además de la persecución física que ellos recibían, da la impresión de que la iglesia allí atravesó también un periodo de persecución económica. Porque Esmirna no era solo una ciudad comercial, sino también una ciudad de corporaciones, o sea, empresas grandes, ¿cómo te puedo decir? Donde está el negocio, cada uno tiende a guardar su negocio, entonces hacen corporaciones, alianzas, sindicatos o lo que sea, y si no entras dentro de eso, no puedes comer parte de la tarta que hay ahí, económica. Claro. Entonces, esto es lo que estaba sucediendo, y debido al intenso odio que existía contra los cristianos, por un lado por parte de los que eran romanos, porque ellos eran paganos, entonces había odios en los cristianos, y por otro lado por parte de los judíos que allí vivían, que eran contrarios, de hecho los judíos fueron los que entregaron a Policarpo, es muy probable que eso era lo que no le permitía a los creyentes acceder a el negocio o los trabajos, desarrollarse económicamente. Cuando alguien se convertía al cristianismo, lo boicoteaban en el negocio, lo dejaban sin empleo, utilizaban algún otro medio para limitar las oportunidades económicas. Yo sé que a medida que voy hablando hay gente que va diciendo, pero Oli, esto me pasa a mí hoy en día. Desde que me convertí, ¿por qué? Porque no miento en mi negocio, no estafo, digo la verdad. Entonces, si tú tienes 2 empleados, 2 vendedores, y que uno dice la verdad y otro vende y vende porque miente y no le importa. Claro. Entonces, ahí vemos que muchas veces uno tiene que, por cuestiones del reino, va a pasar situaciones económicas difíciles. Nos puede llegar a tocar. Como resultado, la iglesia gozaba de pocas posibilidades económicas, y esto no lo sucedió solo a la iglesia de Esmirna, sino también a las iglesias del segundo y tercer siglo, ya cuando venía la persecución más fuerte en general, sobre la iglesia en general. Pero a pesar de esta situación económica, Dios le dice,
pero tú eres rico. Contradictorio. Contradictorio. Pobreza económica, riqueza espiritual. Esto es algo muy lejos de lo que se predica en ciertos lugares hoy en día, donde ven tu riqueza espiritual, la tienen que ver en tu riqueza económica. Sí, porque si no la ven así, no les encaja. No, es como que tú no eres bendecido si no eres prosperado. Si tú no eres bendecido o no estás bien con Dios, te dicen, en algo le estás fallando a Dios o le estás robando a Dios o lo que sea, porque si no estás tienes, en pecado. O estás en pecado si no tienes tu Mercedes-Benz, si no tienes tu chalet, si no tienes tu empresa. Cuidado, el Evangelio de la Prosperidad ha prostituido el verdadero sentido de la palabra prosperidad. Entonces, aquí tenemos una enseñanza contradictoria con respecto a esto. El apóstol Pablo, búscalo por favor, en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 10. Porque vamos a ver qué es lo que dice el Señor. Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Muestra la misma contrariedad. Sí, lo opuesto, lo contrario. Sí, la misma contradicción que Juan escribió, inspirado por el Espíritu Santo, en la carta a Esmirna, es la que el apóstol Pablo le escribe a los colosenses aquí. A los corintios, perdón. Así que vamos a Mateo capítulo 6, versículo 19 y 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Más claro? El problema es dónde está tu tesoro. Tu tesoro está en el reino de los cielos y su justicia. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora, si el problema tuyo es que tu tesoro, tu corazón esté en que tu tesoro sea las bendiciones de Dios, la prosperidad de Dios, lo material, entonces ahí puedes poseerlo todo pero ser pobre. En cambio, de la otra manera, no posees nada pero eres enriquecido por el Señor. Los conceptos diferentes cambian, sí. Cambian. Bueno, no quiero entrar en Lucas capítulo 16, se los dejo para que lo estudien. Lucas 16, 19 al 31, la historia del joven rico y Lázaro, y ahí vamos a ver verdaderamente esto. Pero ahora vamos a pasar a Apocalipsis capítulo 2, al versículo 9, cuando dice, y la blasfemia. Y las blasfemias de los que dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Otra de las cosas de la omnisciencia de Dios, o sea, el conocimiento perfecto, pleno de Dios, es que conoce precisamente a aquellos que maldicen a Dios, porque la blasfemia es maldecir a Dios. Y esta aquí no dice por parte de los incrédulos, sino de aquellos que se decían ser judíos, o sea, que adoraban a Dios, se decían ser de los que adoraban a Dios, pero con sus hechos decían otra cosa, lo maldecían. En realidad eran falsos judíos, falsos para con su relación con Dios. Además, según los historiadores, esto no lo digo yo, lo dicen los historiadores, estos judíos fueron de los primeros en ser perseguidores de la iglesia y de los que afligían a los creyentes. Hasta tal punto eran hipócritas. La palabra hipócrita viene del griego, de cuando el teatro griego utilizaban la máscara del llanto y de la risa. Entonces, se utiliza a la falsedad de una persona, asemejándolo con el hecho de que se ponen una máscara, ¿no? A eso se les llama hipócritas. Entonces, a los judíos,
hasta tal punto eran hipócritas que Dios los acusaba de ser sinagogas de Satanás. O sea, templos de Satanás. Cuando recordemos que el Señor le dice a su iglesia, cuidado, que lo mismo que le dice a los judíos falsos, hoy se lo dice a aquellos que creen que son iglesia y son falsos. Y Dios nos llamó a la iglesia a ser templos del Espíritu Santo, pero de repente si hay falsedad, hipocresía y falsedad en nuestra vida, seremos sinagoga de Satanás. O sea, en vez de ser templo del Espíritu Santo, seremos templo. Qué terrible. Qué terrible. Sí, qué lobos terrible. vestidos de ovejas, ¿verdad? Exacto. Y esto es una seria advertencia para los cristianos. Seria advertencia. Porque siendo llamados a ser templos del Espíritu del Dios viviente, terminar siendo sinagoga de Satanás, o sea, albergar herejías diabólicas, carnales. ¡Wow! ¡Qué duro!, ¿no? Ahora, vamos a ver, capaz que ahora lo vamos a poder entender mejor. No sé si capaz nos extendemos unos minutitos más, puede ser. Santiago capítulo 3. Va a haber dos textos donde lo vamos a entender mejor. Santiago 3:15 nos los va a ayudar a entender. Porque, como dijimos, la principal fuente de inspiración para entender la Biblia es la misma Biblia. Así que, y a mí que me encantan los libros, me encantan los libros, pero la misma Biblia es la mejor fuente de inspiración. Santiago capítulo 3, versículo 15. 15 y 16. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¡Wow! O sea que un creyente puede proclamar y decir, soy templo del Espíritu Santo, pero de repente tiene una sabiduría que no proviene de lo alto, sino una sabiduría natural a la cual el Señor la llama terrenal, animal y diabólica. Tremendo. Y después sigue aclarando, donde hay celos y contención, o sea, envidia y ganas de hacer cosas, pero que te contienes, dentro tuyo tienes esa gana, pero allí hay, aunque no las manifiestes, pero están ahí. Recordemos que lo que abunda el corazón, habla la boca. Más tarde o más temprano saldrá a luz lo que hay en tu corazón. Y dice otra palabra que es interesante, que es perturbación, ¿verdad? Sí. Lo contrario de paz. No existe verdadera paz. Hay una perturbación ahí. Es muy importante esto porque a Dios no podemos engañarlo. Dios lo sabe todo. Por eso es importante ser sinceros con Dios. Apocalipsis 2:10, permíteme que lo lea yo, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Uy, yo escucho eso para mí, yo digo, bueno, por lo menos hay un límite de tiempo. Exacto. En el consejo del Señor exhorta a los creyentes a no temer. El temor es desconfianza en Dios. El que teme no ha conocido a Dios, por eso el temor lleva en sí castigo, dice la Biblia. A pesar de que haya un inminente sufrimiento que les iba a sobrevenir, el Señor nunca esconde a su pueblo el costo del servicio y del testimonio de Cristo. Jesús lo dijo claro con los discípulos. Exacto. Vais a padecer. Mateo, busca Mateo capítulo 5. En el Monte de las Bienaventuranzas, ahí se dice que el Sermón del Monte es el sermón por excelencia de la historia de la humanidad, ¿no? Mateo capítulo 5. Versículos 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois porque sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ahí está. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Qué interesante, ¿no? Cómo Dios nos viene aclarando, bienaventurados, primero. El concepto de felicidad más parecido en la Biblia se resume en la palabra bienaventurado, que significa dichoso, feliz,
pleno, completo. completo. Y no dice cuando hayas tenido muchas riquezas, cuando hayas tenido muchas conquistas, no, bienaventurados cuando padezcas persecución por causa de la justicia. ¡Wow! Cuando digan toda clase de vosotros, cosas de vosotros. O sea, no cuando te acusen con cosas genuinas y verdaderas, ahí no eres bienaventurado. Pero cuando lo hagan mintiendo, ahí sí eres bienaventurado. Hagamos esa aclaración para que nadie se llame engaño, ¿no? En el versículo 24, ¿lo tienes? ¿De qué? Mateo 16, Mateo 16, 24 y 25 también nos aclara sobre este tema. Dice, entonces Jesús dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Clarísimo. Está claro, sí. Hechos 9:16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Está hablando del apóstol Pablo. Yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es que es necesario. Sí, Filipenses 1:29, búscalo por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Dice, Sí. porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Bien, ahí Pablo le estaba diciendo a los filipenses que es parte de la fe el sufrir algún tipo de persecución o padecimiento. Ahora, cuando volvamos al versículo que dice que el Señor echará a algunos por 10 días en la cárcel, predijo el sufrimiento que vendría sobre esta iglesia, diciéndole que a algunos de ustedes el diablo los meterá a la cárcel para ponerlos a prueba. Los cristianos de Esmirna estaban a punto de padecer a causa de Satanás, es el que instiga este tipo de persecuciones. Pero los cristianos fueron acusados de ser desleales al emperador porque adoraban a Jesucristo, y recordemos que el caso de Policarpo, ¿no? No adoraban al César y adoraban a Jesucristo. Ahora la persecución no tiene otro propósito que es el de ser probados. 1 Pedro 4, en versículos 12 al 14 dice, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña, o sea, no viene porque sí, no es casualidad, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y recordemos la historia de Job. Job era un hombre que agradaba a Dios, pero tuvo que ser probado. Dios tuvo que permitir la prueba. Y para finalizar, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Después de hablar de las persecuciones venideras, les pide que se mantengan fieles a pesar de esas persecuciones, porque iban a recibir la corona. Cuando había una competición, recordemos, estamos en el contexto del Imperio Romano, antes estuvieron los griegos, esa cultura, estaban las maratones y las competiciones, y al ganador se le ponía una corona de laureles. De ahí viene la corona. Sí. Significa, vas a ser coronado como un campeón por haberte mantenido fiel. Eso Jesucristo recibió la corona de espinas a modo de burla, y nosotros recibiremos la corona de vida. Y el que tiene oído para oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, es una frase que se repite en la Biblia, es la forma en que se quería realzar algo importante. Y para terminar ya, hay un poco más para hablar. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere es aquel que se mantiene firme, como dijimos recién, Fidelidad en su testimonio, a pesar de las circunstancias adversas, aunque en ello le cueste la vida, como le sucedió a los primeros cristianos, como a Policarpo, y como consecuencia de esta victoria sobre Satanás,
porque la victoria esa es sobre Satanás. La carne y el pecado, sobre Satanás, la carne y el pecado, la recompensa es no sufrir la segunda muerte. Recordemos, la primera muerte, física o terrenal, y en Apocalipsis 26 habla de una muerte eterna. Esa es la segunda muerte. Así que hoy tenemos un ejemplo de fidelidad a pesar de lo que tengamos que vivir. Así es. Carlos, se nos ha acabado el tiempo, pero ha estado muy interesante. La verdad es que me ha gustado mucho. Yo oro en mi corazón para que todos los que lo vean, lo están viendo ahora o lo están escuchando ahora y después lo lleguen a ver en las redes sociales, entiendan y vean reflejado en sí mismo qué pasa con sus vidas, qué estás dispuesto a pasar, qué pasa con las pruebas que estás viviendo, las circunstancias y aún las injusticias que puedas estar viviendo aún en medio de la iglesia, de la obra, porque todo es parte de ser probada nuestra fidelidad en Dios. Así es.